Qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jaime Méndez y les cuento que el otro día estábamos caminando en un parquecito, caminando nuestras perritas, en un hermoso día de verano con mucho sol, no demasiado caliente, para nada estaba frío, estaba precioso y el parque estaba casi desocupado. En un día en vacaciones donde ese parque debería estar lleno de niños. Nos preguntamos qué era lo que pasaba, dónde están los niños. No, y también, bueno, antes que nada me presento, soy Diana Oliveros, bienvenidos a un episodio más de Se Habla Podcast. Y bueno, retomando el tema, cuando estábamos paseando en ese parque, un parque muy bonito con su área de juegos infantiles, con canchas, con un montón de pasto, de árboles, y como dice Jaime, no había casi gente, pero sobre todo no había niños, ¿no? Y yo le decía a Jaime, bueno, es que yo si hubiera sido niña y hubiera tenido este parque a la mano, uy, yo me hubiera vuelto loca, ¿no? Loca, loca, loca. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están los niños? Empezamos a pensar y pensamos, bueno, pues, o sea, nuestra conclusión fue en otra época de la vida, en otro año hace mucho tiempo, ese parque seguramente estaría lleno de todos los niños que están de vacaciones. ¿Dónde están los niños en esta época? Bueno, pues obviamente las cosas han cambiado y ya hay tanto entretenimiento dentro de la casa, en los teléfonos, en las tabletas, en los computadores, que desafortunadamente muchos niños no van a los parques, sino prefieren quedarse en la casa, en vacaciones, jugando videojuegos, principalmente videojuegos, aunque hay algunos que también duran horas mirando memes, historias, cosas así. Y no necesariamente niños. Bueno, sí, también los adultos, pero pues Sí. hablando del tema de los parques y esto, nos damos cuenta de que hay una gran diferencia de la manera como crecimos nosotros en nuestra época Ujú. y como están ahora los niños, ¿no? Y hay datos de la cantidad de niños que están hoy día casi permanentemente conectados de alguna forma al Internet o algún tipo de aparato, de pantalla. Sí, justamente, bueno, preparando este tema, yo me encontré con un informe de la UNICEF, que es una agencia de Naciones Unidas que se dedica a analizar el tema de las infancias. Y ahí decía que entre los niños, aquí tengo el dato, entre 15 y 24 años son el grupo de población que están más conectados a Internet. Es decir, 7 de cada 10 niños o niñas o muchachos de entre esas edades, Ujú. 7 de cada 10 están conectados al Internet. Y la comparación con el resto de la población, con las personas en general, es solamente 5 de cada 10, ¿no? Entonces Wow. usan internet y usan, o sea, están en línea con mucha más intensidad que personas de otras edades, ¿no? Y platicando justamente de eso y regresando al punto de que, bueno, vivir o tener una infancia en esta época es muy diferente a lo que nos tocó a nosotros. Empezamos a platicar también como de anécdotas o de recuerdos que Jaime y yo teníamos de cuando éramos niños, en los que pues no se utilizaba que uno estuviera metido en la casa todo el tiempo Ujú. viendo los videojuegos, ¿no? Ya Sí. existía pues obviamente la televisión, que en su momento yo creo que hubo también una discusión muy parecida Sí, de la sí, sí. cantidad de tiempo que pasaban los niños o las familias viendo televisión, Ujú. pero después pasó a ser los videojuegos, ¿no? Finalmente la televisión era una actividad que se podía hacer un poco más en familia quizás, Correcto, sí. pero Sí, los porque el televisor no videojuegos, lo podía uno cargar a cualquier parte. Tocaba sentarse en la sala exactamente, donde estuviera el exactamente. televisor. Y esa es otra de las cosas que decía este informe, que el hecho de los muchachos puedan tener un teléfono inteligente ha creado como le llaman una cultura del dormitorio, ¿no? Que es Ujú. como una conexión a internet mucho más personal, mucho más íntima, por así decirlo, pero también mucho menos supervisada. Yo creo que sí, hay jóvenes que están viendo esto y dicen, ¿y eso qué tiene de malo? O sea, Mm, ¿qué tiene si estamos conectados, estamos jugando igual que ustedes y todo eso? Pero yo creo que hay ventajas y desventajas de estar, digamos, dependiente tanto de que su entretenimiento en realidad sea una pantalla versus salir y mm. socializar con otras personas, interactuar, aprender lecciones de la vida que uno aprende solamente cuando está jugando en la calle, en un parque, jugando fútbol, no sé, persiguiendo una cometa, qué sé yo, o sea, ese tipo de actividades que además de que tienen un gran Ujú. beneficio físico y que estás saliendo y que estás recibiendo sol por lo menos, es una cuestión que estás respirando el aire de afuera, no siempre el de la casa. Me parece que eso tiene mucha. Y la parte de socializar,
de trabajar en grupo, de armar un equipo de fútbol o un equipo de lo que sea. Yo no sé, Diana, en tu infancia, pero en la mía, que crecí en un barrio, por fortuna, en un barrio donde habían muchos niños y habían parques y había un potrero, como una montañita, unos potreros así, que era el lugar inexplorado donde nos metíamos a veces cuando estábamos así con grupos grandes, muy valientes, a un bosque. Teníamos muchas cosas. Entonces jugábamos juegos que eran en equipos y juegos que eran medio individuales, en fin, y esa parte me ayudó mucho a ser muy sociable. Soy una persona extremadamente sociable y yo se lo atribuyo a que crecí en un lugar donde éramos, no sé, fácilmente en un día cualquiera habíamos 20 chicos, chicos y chicas en la calle jugando, que voleibol, que fútbol, que tenis, que lo que fuera. O sea, Ay, jugamos sí. todos esos juegos de escondidas, de la lleva, de qué sé yo. Eso es, y son recuerdos muy bonitos, ¿no? A final Claro. de cuentas. Yo cuando era pequeña, hasta los 12 años más o menos, con mi hermano crecimos vivíamos en una unidad habitacional. Ujú. Era un conjunto cerrado donde creo que había 13 edificios, sí, había 13 edificios y cada edificio tenía 20 Ah, departamentos, un ¿no? montón de gente. Casi todos eran familias, había Ajá. muchos niños y a final de cuentas era un lugar seguro, ¿no? Ujú. Tenía vigilancia, estaba todo cerrado, y el lugar tenía pues calles grandes y tenía también áreas verdes. Ujú. Entonces, en las tardes, ya a cierta edad, mi mamá nos dejó salir sin supervisión, por así decirlo, como lo hacían la mayoría de los niños. Ujú. Y pues claro, empezabas a hacer los amiguitos, el que vivía en el edificio 4, nosotros éramos del 8 y estaban también los del Eran el 13. Chavo del Ocho, ustedes eran los Sí. chavos del Ocho. Y pero como dices, era salir y un día tocaba jugar fútbol, Sí, otro día sí, tocaba jugar a las sí, escondidas, pero eran recuerdos muy bonitos sí. y justo te platicaba, ¿no? Hubo una época en la que todos estábamos así muy conmocionados porque salíamos, por ejemplo, un día a salir con patines, ¿no? A patinar. Y cuando entraban los coches al conjunto, pues así todo el mundo nos pescábamos de las defensas o del coche para que nos Mm, arrastraran los que tu patines, mamá ¿no? esté viendo y la regañada que te va a pegar, Y eso era muy divertido. todavía te va a pegar una regañada. Eso era muy divertido hasta el día que uno de esos niños se atoró, se tropezó y afortunadamente el coche, digamos que no le pasó encima, pero sí le pegó una arrastrada al pobre muchacho que pues, o sea, sí lo tuvieron que llevar al médico Ujú. y dejó de salir a jugar unos días. Eso no le hubiera pasado si estuviera jugando videojuegos, Ah, sí, dirían los papás. definitivamente. Pero, o sea, como que el efecto que tuvo en todos los demás, o sea, bueno, al menos yo me acuerdo que sí era así como un poco de impresión, ¿no? Así Sí, como que, claro, oh, claro. no, es que sí hay que tener cuidado en estas cosas de la vida real. Sí, sí. Este, yo también tuve una época en que andaba mucho en bicicleta y practicaba el ciclocross, era parte de la Liga de Bogotá, de BMX de Bogotá. Y porque pues así se ponían de moda las cosas. Y cuando Ujú. vino la moda de la bicicleta, eso fue de la bicicleta BMX, eso fue una locura porque se tomó todo el barrio y formamos una liga. Y bueno, ahí comenzamos con eso de la Liga de las Bicicletas en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, ya existían en otras ciudades. Y yo me colgaba también de los buses, que en Colombia a los buses así que son chatos chiquitos les decimos busetas, que para ustedes son como los peceros o algo así, creo que la pecera o Sí, algo así. las peceras. Bueno, Ajá, ajá, ajá. yo me colgaba a veces o de la ventana, ponía la mano así en la ventana para que me llevara si quería ir a algún lugar, entonces no tenía que pedalear tanto. O Como el de Volver al Futuro, que con su patineta se sí, colga. Ajá. exactamente. Y la otra modalidad era para poder tener las dos manos en el timón de la bicicleta, porque lo de la ventana yo estoy consciente que era peligroso. Yo ponía el pie, aprendí a poner el pie en el guardabarro, en la parte de atrás de la Ajá. buceta, entonces estiraba mi pie así, lo metía en el Te guardabarro acá enganchabas pues y con me el pie. enganchaba. Entonces cuando la buceta iba andando, pero tenía que ir uno bien al ladito, ¿no es cierto? Porque si la buceta paraba, entonces uno se estrellaba contra Oh la my buceta. God. No le iba a Ajá, atropellar la buceta ajá. porque uno estaba atrás, ¿no? Era más arriesgado poner la mano. Bueno, resulta que una vez estaba haciendo eso en el vecindario y mi mamá salió en el carro y me vio, y cuando llegó a la casa me pegó una regañada delante de mi hermano mayor, que además él remató regañándome otra vez. Entonces, y tenía toda la razón en ese momento, pero claro, uno, ¿qué le va a hacer caso? Entonces ya nada más me escondía, esperaba que llegara la buceta a recoger a alguien en el paradero, y cuando arrancaba la buceta, entonces me colgaba. Entonces en una de esas, después del regaño, me colgué, puse la mano en la ventana y era un poquito así alta la buceta, entonces tenía la mano así y yo iba ahí controlando, ¿no? La cosa y todo eso. Y realmente era bueno para controlar la bicicleta y todo, pero por más bueno que uno, si la buceta le da por hacer esto o alguna cosa, Sí, me sí, pasa. Ahí, sí. ahí sí era peligroso porque me podía pasar por encima. En todo caso, la persona que estaba en la ventana, y yo pensé que la buceta iba desocupada porque ese era el comienzo de la ruta, resulta que
la persona que ya iba alguien en la ventana, en la parada anterior, según te subió, y me puso la mano así y no me la soltó. Y no me soltó y yo, ay, y no me soltaba, yo no me podía soltar y yo no podía ponerme a jalonear porque era muy peligroso ahí sí. Entonces yo quietico, y yo le decía, suélteme, 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 porque la buseta empezó a agarrar velocidad. Cuando agarraba velocidad, ahí había que soltarse porque era muy, Sí, muy fácil claro. caerse. Pues no me soltaba y se asoma el señor que estaba en la ventana, pues era mi hermano mayor. Y me dijo, mi mamá le dijo que no se agarrara de las bucetas. ¡Ay, suéltame! Ay, por fin me soltó y qué susto me pegué. Creo que fue la última vez que me agarré de una buceta de esa manera, porque de verdad, ese día sí me asusté. Pero bueno, estamos hablando de los riesgos. Eso no me hubiera pasado si hubiera jugado videojuegos. Pues estamos hablando de las cosas, digamos que uno, de las experiencias que tiene uno en la vida cuando socializa jugando en la calle versus cuando socializa en Internet, porque también tenemos que admitir, por ejemplo, mi hijo, que creció ahora ya con el tema de los videojuegos, él tiene amigos en Japón, Sí. tiene amigos en la Sí. Florida, tiene amigos en Los Ángeles, tiene amigos en Argentina, en Chile, en todas partes del mundo, en Francia, que nunca en su vida ha visto. Y de hecho, ya ha ido a visitar, ahora que ya está más grande, ya ha ido a visitar los de la Florida, que me parece muy curioso conocer a una persona que conoce hace varios años, pero ahora en persona. Y ya no es el personaje y el personaje ese que tiene en videojuegos, sino en persona. Pero es otra realidad diferente. Y se ha hecho amigo de muchos de Ujú, ellos. ujú, Los ha ujú. visitado ya en Los Ángeles, en California y en la Florida. Son cosas distintas, ¿no? Sí, yo me imagino cómo, pues, son diferencias generacionales, ¿no? O Sí. sea, yo que crecí teniendo esa interacción con otros niños mientras crecía, yo podría decir, bueno, es que yo pienso que eso es mejor a vivir socializando a través de una Bueno, pantalla hay un y en dicho que dice, internet, ¿no? todo tiempo pasado fue mejor. Claro, claro, y a lo mejor los niños que están creciendo ahorita sí, cuando sean mayores van a decir, no, es mucho más conveniente, es quizás menos riesgoso, Ujú, y las otras habilidades de la vida real, pues eventualmente las vas a ir agarrando poco a poco, ¿no? ujú, Pero a mí me sorprendió mucho una vez cuando venía llegando aquí a Seattle, cuando iba caminando hacia el trabajo, siempre pasaba fuera de una escuela. ujú. Y en esa escuela, yo cuando entraba era como minutos antes de que comenzaran las clases y había varios niños esperando ahí fuera. Y yo veía a todos los niños, yo creo que habrán sido niños quizás era como middle school, una cosa así, o Ujú, sea, niños entre 11, 12, 13, 14 años, ujú. y yo los veía todos ahí juntos y todos pegados en su pantalla del celular. No puede Que yo me ser. acuerdo también cuando era No, niña, o sea, los momentos del recreo, o sí. cuando llegaba a ver por algo una hora libre que te sacaran al patio aquí, ahí que te hicieras bolas Ujú, durante esa hora con tus amigos. sí. Uy, era lo mejor que podía pasar, ¿no? Claro. O sea, poder estar Qué así increíble. platicando, corriendo, jugando, Sí, riéndote, echando relajo con sí, otros niños, sí. obviamente. Era lo mejor que te podía pasar. Y yo Sí. veía a estos niños ahí esperando entrar a la escuela y todos pegados en su celular No, y decía, ay, tú qué triste. no. No, la verdad es que para uno sí es qué triste. ¿Qué está pasando con esos niños? Bueno, es un experimento social que se está Sí. desarrollando ahora y se está viendo en cierta forma, porque ahora, por ejemplo, hay menos socialización en persona, obviamente, a pesar de que pues hablan de redes sociales, son antisociales en cierto modo, porque pues se pegan y no salen a la calle, pues no están socializando físicamente. Pues me olvidó la otra cosa que iba a decir. No, Iba, y bueno, de este tema ya habíamos hablado un poco cuando sí, invitamos a Lucía Maggi, si quieren sí. checarlo, porque bueno, ella es especializada en estos temas, ¿no? Y Sí. tiene el Interact Lab en la Universidad de Washington, que se dedican precisamente a estudiar el impacto de las redes sociales a nivel neurológico en niños y adolescentes. Es un trabajo muy, muy, muy interesante que ellos hacen y tienen proyectos con escuelas en Latinoamérica en la que Mm, les enseñan a los niños este tipo como de nuevo civismo en redes sociales, ¿no? Y en línea. mm. Porque lo que hablábamos, o sea, finalmente, quizás hasta cierto punto, evitar que un niño o un muchacho no, tenga tantas horas de consumo de internet va a ser muy difícil, Sí, ¿no? Y es una sí, batalla muy, muy difícil para los papás. sí. Entonces, quizás la alternativa es en guiarlos en, bueno, estos son los riesgos, esto es lo que debes evitar, esto es lo que debes de procurar cuando estés en línea Ujú, y cosas así, ¿no? sí. Eh, Ya me acordé algo que iba a decir. Nosotros hablamos de nuestra niñez. Yo crecí en un vecindario de casas, un vecindario que además era como uno de los vecindarios al extremo de la ciudad. Entonces, digamos que no estábamos en el centro de la ciudad. Lugar. Y había una parte donde había vecindario y estaban apenas construyéndose las casas ahí y el resto era, pues era, como te digo, bosque, literalmente era un Ujú. bosque. No habían autopistas grandes, nosotros poníamos una red de tenis en la calle, exactamente al frente de mi casa,
porque era una calle así bien recta, por larguita, y pintábamos una cancha de tenis. Nos entrábamos a almorzar porque nos daba hambre y se nos olvidaba quitar la malla y de vez en cuando se sonaba un carro pitando ahí, pi, 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 ay, se nos olvidó quitarla y bajábamos la malla, la volvíamos a subir, volvíamos a entrar, terminábamos de comer y volvíamos a salir y no había pasado ningún carro, sino solo uno. Jugamos fútbol en la calle, poníamos nuestra cancha, pintábamos las líneas, poníamos 2 ladrillos que eran las Sí. canchas y jugábamos micro, ¿no? En el ¿Qué es micro? pavimento, microfútbol, con el Muy balón, un bonito. balón chiquito muy pesado, para que no rebote mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, En Colombia jugaba mucho eso. ajá. Tengo amigos todavía que juegan eso. Bueno, entonces lo poníamos y mira, al principio, ¿no? Ya después el barrio fue desarrollándose, ya ahora hay autopistas por detrás, por delante, puentes, el parquecito ya lo veo yo chiquitito dentro de todos esos lugares. Bueno, ha cambiado mucho, pero esa es la forma como yo crecí. La forma como tú creciste fue como mucha gente también en ciudades grandes. Tú creciste en México, en apartamentos, en complejos cerrados, y hoy día hay mucho Ujú. menos eso de casas y más de apartamentos. Pero mucha gente que nos está viendo y hemos escuchado historias muy bonitas, han crecido en el campo. Y me parece que esa niñez del Sí. campo es una niñez espectacular y especial porque no existen los peligros que hay generalmente en la ciudad. Y los niños tienen más libertad de andar y treparse a un árbol y bajar una planta y agarrar un animal y no sé qué y jugar con él y todo eso y tragarse una mariposa, qué sé yo, hay un Tragarse río, hay un mariposa. lago o hay un desierto. ¿No te acuerdas cuando nos contaba T. Rodríguez en el libro Sí, que escribió sí, de cuando él tenía su pollita y jugaba con los pollos? Jugar con animales, eso me parece a mí sí, lindísimo. Un sí. comediante decía, antes a un niño para entretenerlo, dele un palo y póngalo en el jardín a que abra un hueco y ahí se va a entretener 10 horas. Ahora tienes que comprarle un montón de cosas y el último juego y todo eso, o si no, o si no está aburrido el niño. Sí, sí, ese es chistoso, ¿no? Y era también el otro punto que yo estaba pensando. Es la manera que uno vive su infancia depende del lugar en donde Sí, vives, ¿no? sí, Entonces, si tienes la suerte como yo de vivir en esa unidad donde era seguro y todo eso, pues claro que puedes salir y jugar muy tranquilamente, sí, ¿no? sí. Igual, si eres un niño o niña que crece en el campo, pues tú vas a vivir tu entorno muy distinto, va a ser como mucho más contacto con la naturaleza, Sí, con flora, fauna, de todo sí, y eso, la ¿no? libertad, a mí me parece envidiable poder crecer ser un niño que creció en el campo. O sea, ojalá, bueno, obviamente muchas historias que hemos escuchado, Ujú, gente que entra en el campo se relaciona con la pobreza, pero el mismo T. Rodríguez en el libro Todo es posible, él dice que era una niñez muy feliz, aunque ujú, había pobreza, había ujú. escasez, él era muy feliz. Ujú, ujú, Eso me parece muy bonito, la ujú, verdad. Y ujú, nosotros, durante una época, mi papá le dio por comprar una finca en el campo. Era una finca de cosecha y había ganado, ¿no? Y no era muy grande, era algo pequeño, era como un entretenimiento realmente. Pero cuando nosotros íbamos al ujú. campo, era una locura porque nosotros salíamos de la casa y nos poníamos a jugar con cualquier cosa que encontrábamos. Íbamos al río a agarrar pescaditos con la mano. Me acuerdo que podíamos hacer, los pescaditos sacamos, los volvíamos a tirar. Animales rarísimos que nunca, a veces nos picaban animales que eran espantosos, se veían feos, pero pues nos parecía como hasta divertido. Si no dolía Y mucho, nos parecía y divertido. yo fui todo lo contrario. Yo crecí y toda mi vida he No, vivido en ciudad rodeada de concreto, sí, eh, y en la Ciudad de México, o sea, a mí me gusta mucho Seattle por eso, ¿no? Tú agarras el coche y ujú, manejas media hora, 45 minutos y ya sí, estás en medio de las sí, montañas, ya estás sí, en un bosque precioso, sí, en el mar, en un río. Ese contacto aquí en Seattle es muy fácil, ¿no? sí, Pero sí, en la Ciudad de México, bueno, y también dependiendo sí, de dónde vivas, pero en general tienes que manejar un montón y es como un paseo de fin de semana, si bien te va, ¿no? sí, Para poder salir a un lugar donde haya un sí. área verde decente. Oye, ¿cómo Entonces es yo el cuento crecí de los así. becerros y los borregos? ¿Cómo era la Ay, cosa? no, qué vergüenza. Bueno, a lo que voy es que, pues yo de chiquita nací y crecí viendo perros, gatos, los Carros, pajaritos estos que parecen ratones con alas, ratas, como esos eran los animales carros y que concreto. yo conocía. Esa era la fauna. Sí, claro, ¿Y claro. cuando viste un borrego, qué? No era tanto eso, sino que, pues, yo no estaba muy familiarizada pues, con animales del campo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, lo que te enseñan así de que: "Ay, sí, las vacas hacen mu y los borregos be", y así, ¿no? Y un día un amigo que sí tenía un rancho, me decía: "No, es que me fui el fin de semana a ver a mis becerros", que no sé qué, ¿no? Y yo: "Ah, sí", ¿no? Y pasó el siguiente fin y le pregunté: "Ay, ¿cómo están tus borregos?". Me dice: "¿Cuáles Mm, borregos?". "Sí, de los que tienes en tu rancho que fuiste a ver". Y me dice: "No, son becerros".
Y le digo, no es lo mismo. No es lo mismo. El otro día estábamos Yo también pensaba caminando. que los becerros eran los bebés de los borregos. Bueno, el otro día Pues estábamos, así mi estábamos ignorancia caminando rural. por el vecindario y hay una parte donde hay como un pantano, uno de esos pantanos protegidos y todo eso. Y estaban sonando las ranas, croar se dice, sí, ¿no? Sí, Croar así, ajá. croar, 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 croar. Y estaba así como atardeciendo ya como noche, como un poquito de noche. Y dice Diana, ay, como en las películas. ¿Cómo que como en las películas? En mi vecindario ese era el ruido porque, claro, en el potrero ese habían lagos y habían ranas para tirar para arriba, o sea, había montones, montones de ranas. Y nunca habías escuchado eso, sino lo habías escuchado en las películas, pero no en la vida Sí, real, sí, claro. sí, Nosotros era súper, ¿no? sí, Entonces, sí. ese tipo de cosas me parece muy interesante porque, aunque yo crecí en una ciudad, había campo también ahí atrás. A Y mí el campo me quedaba muy lejos y, por claro, ejemplo, claro, claro. sí tenía amigos, compañeras, etcétera, que sus familias a lo mejor vivían ya en la Ciudad de México, pero los abuelos, los papás Ujú, eran de alguna otra parte y ujú, entonces regularmente iban a esos lugares a visitar, ¿no? Y ujú. entonces sí estaban más familiarizados con otros entornos. Pero Sí, yo no, claro. yo así siempre yo soy como chilanga, como de cuarta generación, una cosa así, o sea, mis abuelos, o sea, Sí, de toda la gente que yo conozco, la gran, gran, gran mayoría siempre han vivido en la Ciudad de México, ajá, entonces sí, no tenía como que mucho para ir a visitar al pueblo sí, o algún rancho o algo claro. así, entonces no. Bueno, si nos ponemos a pensar en la niñez más envidiable, para mí es la niñez de la gente que creció en el campo. Y ojalá en un campo donde haya árboles donde se puedan trepar y bajar una fruta y comérsela ahí mismo, donde puedan ir a jugar con los animales, donde tengan, no sé, becerros y puedan, o caballos y se puedan subir al caballo y ovejitas y qué sé yo. O gallinas y los pollitos, eso me parece muy, muy bonito. Quería también compartir algo. Resulta que cuando salió el Atari, para aquellas Ah, personas que recuerdan el Atari, que ahora es una pieza de museo, yo creo, ajá. fue la sensación. Yo estaba en mi niñez todavía y me acuerdo que vimos un anuncio en el periódico que una señora alquilaba un Atari y Ujú. uno lo podía alquilar por el día. Entonces, un Atari. Claro, nosotros ya habíamos visto los videojuegos porque pusieron una pizzería ahí cerquita del vecindario y tenían maquinitas y jugábamos ahí los Space Invaders, los invasores espaciales y qué sé yo, ¿no? Ese jueguito. Y esos jueguitos ahí que eran, bueno, de los de antes, pues. Pero el Atari tenía todos esos juegos. Bueno, pues convencimos a mi mamá de que nos alquilara el Atari por un día. Lo tuvimos 3 días Sí. y yo no podía parar de jugar. Era una adicción horrible al punto de que al segundo día empecé a tener, no podía dormir y tenía pesadillas porque como no paraba de jugar y era mirando la pantalla todo el tiempo, mirando la pantalla y aprendiendo a hacer esas cosas de jugar, tuve pesadillas de eso, ya no podía dormir de la intensidad que eso. Al tercer día mi mamá dijo, se va ese aparato, Del porque infierno. lo habíamos alquilado por un día, nos Ajá. pegaron una regañada porque no lo íbamos a volver, pensaba que nos lo habíamos robado, nos cobraron un montón de plata, bueno, mi mamá pagó, tuvo que pagar un montón de plata para ponerse al día con eso y nunca más nos volvió a alquilar un videojuego. Y pasó mucho, mucho, mucho tiempo antes de que yo comprara un videojuego para tener en la casa. La verdad es que quedé saturado y es como cuando tú pruebas algo y no te gusta, ya después nunca más lo Ah. quiere ver. Eso me Pero yo pasó creo que con los videojuegos. eres la excepción más Sí, que la regla, porque sí, 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 una cosa que tienen los videojuegos es que sí son bien adictivos. adictivos y que se te pasa el tiempo Sí. volando, volando, Pues ¿no? a mí me trajo tan malos recuerdos que no lo necesité por mucho tiempo. Ya después de un tiempo los compramos porque es que para hacer ejercicio, ¿te acuerdas del Wii? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? El Sí, sí, el Nintendo o no sé qué Nintendo Wii, cosa, Wii, esa cosa, que que era hacías una ejercicio. raqueta. Y Sí, sí, claro, sí, entonces nos sí, hacía juntamos con los ejercicio. amigos y saltábamos y hacíamos, y los juegos eran muy divertidos El y del todo baile eso. también era así, el del Sí, tapetito de sí, baile, que sí, era sí, en PlayStation, salió primero, creo. sí. Estaba bueno, a mí también ese me gustaba. Pero ahora yo esos juegos ya casi no Pero los yo me veo. Los veo son acuerdo los de, que mis ya, papás no nos teníamos un Nintendo, pero nunca nos compraban juegos de peleas, ¿no? Entonces íbamos a casa de mis primos y ellos sí los tenían y pues nos pasábamos jugando ahí con ellos así trabados y nada más así apretando a lo loco todos los botones porque sudando no lo sangre. teníamos, entonces no nos sabíamos los combos ni los movimientos especiales ni nada de nada, ¿no? Pues estábamos chiquitos, yo creo que yo habré tenido, no sé, unos 8 años, mi hermana habrá tenido 6 años, bien chiquititos, ¿no? O a lo mejor también un poquito más grandes, pero a mis papás les chocaba porque cuando
cuando regresábamos de esas visitas, los Ujú. dos regresábamos bien alterados, ¿no? Así, todos Sí, así sí, de tanta sí. pelea y del juego y de todo eso. Entonces a Sí. mi mamá le chocaba porque luego no nos podíamos dormir y Ajá. pues de repente también podíamos Sí. tener ahí algunas pesadillas Sí. y todo eso, Yo ¿no? creo que eso crea ansiedad. Bueno, yo creo que si te metes en cualquier cosa que lo hagas en exceso, seguramente va a crear mucha ansiedad. Bueno, hoy día los chicos están más acostumbrados a eso y ya es. Yo lo que creo que lo que pensamos aquí, nuestra conclusión al ir a ese parque y verlo sin niños, es qué lindo sería que se pudiera combinar esto. Está Sí, bien, sí. van y jueguen los videojuegos, pero aprovechen la luz del sol, el aire, salir, el césped, el sentir físicamente allí que estás jugando con niños, el socializar. Hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que aprovechar el verano, que además ya sabemos que es muy corto en nuestra región, y salir y aprovechar el verano y aprovechar de los parques, que además son parques muy seguros y muy bonitos donde pueden hacer muchas Sí. cosas. Y bueno, ya si llegaron a este punto del episodio, cuéntenos en los comentarios ahí en Facebook o en YouTube, ¿qué recuerdos tienen de cuando eran chiquitos? ¿Cómo se acuerdan de su niñez y de estos momentos, pues lindos si es que les tocó una infancia sin videojuegos? Pero también a lo mejor hay gente que dice, no, es que yo tuve muy buenas experiencias con amigos que conocí en videojuegos. También Se sucede, vale, ¿no? se Entonces vale. también cuéntenos, nos gustaría mucho saber cómo les ha ido, ustedes cómo han vivido estas experiencias. Y sigan disfrutando entonces del verano porque no quiero recordárselos, pero no dura mucho tiempo. Gracias como siempre por su sintonía. Recuerde que puedes ver este podcast también en YouTube, en Facebook, en Instagram y por supuesto en Univision Seattle Tacoma. Vamos. Muchas gracias. No, pues visítenos ahí en nuestras redes sociales y cuéntenos sus historias. Nos vemos en la próxima edición de Se Habla Podcast. Servicios Inmobiliarios Dávaso. Venta y compra de propiedades en Yucatán y Riviera Maya. Trabajamos con transparencia, honestidad y certeza jurídica en cada proceso. Envía un WhatsApp al número en pantalla. Agente de bienes raíces Liliana Torres. Te guía a casa. Legend Auto Sales, la agencia independiente más grande del estado de Washington. Comcast. Comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años.